Hemos visitado mucho el universo de Harry Potter. Hemos visto cosas que han sucedido después de que acabó la historia de Harry Potter, tanto libros como películas. Esto nos ayudó a tener algo de cierre para quienes nos preguntábamos qué pasó con Hogwarts, el trío y el mundo mágico como un todo. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero a la inversa. Exploraremos eventos importantes y conflictos mágicos que ocurrieron antes de llegar a las primeras páginas de la historia que conocemos y amamos. Este video será el primero de una serie durante la cual exploraremos eventos importantes en el mundo mágico en orden cronológico. ¡Vamos! Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Y antes de sumergirme demasiado en esto, déjenme recordarles que solo una fracción de ustedes está suscrita al canal, así que si les gusta el contenido, nos ayuda mucho que dejen un like y se suscriban. Ahora sí, empecemos. Herpo el Loco crea el primer Horrocrux, en la antigua Grecia. Voldemort es a quien frecuentemente asociamos con los Horrocruxes. Él pudo producir muchos de ellos. Pero lo que muchas personas no saben es que el mago Herpo el Loco fue el primero en hacerlo. Herpo fue un mago oscuro de la antigua Grecia, y aunque no sabemos exactamente en qué época vivió, tenemos un rango aproximado, que abarca del año 1050-750 a.C. hasta el final de la antigua Grecia, por ahí del 600 ya después de Cristo. Es decir, que la creación del primer Horrocrux fue uno de los primeros momentos del mundo mágico. Y aunque Herpo creó solo un Horrocrux, lo cual parece algo pequeño si lo comparamos con los 7 de Voldemort, tenemos que tener en mente que fue el primero en hacerlo. Él gateó para que Voldemort pudiera correr. A lo largo de la historia, Rowling ha mencionado que muchos magos y brujas han intentado crear uno, pero ninguno ha tenido éxito. Los magos han buscado formas para hacer exactamente lo que hizo Voldemort durante años. Algunos de sus métodos los mataron. Pienso que hay un buen paralelismo en nuestro mundo, que es dividir un átomo. Me imagino que otras personas lo intentaron. Creo que sería ingenuo pensar que no se hizo el intento. Quizá creyeron que habían tenido éxito y no lo tuvieron, o se mutilaron o murieron en el proceso. Es algo muy peligroso de hacer. Crear un Horrocrux es un proceso siniestro. Incluso un libro conocido como Magic Most Evil, un libro que da detalles y muchas experiencias de las artes oscuras, no le da al lector información sobre ello. Del Horrocrux, la más terrible de las invenciones mágicas, no hablaremos ni daremos instrucciones. De hecho, solo un libro lo hizo. Se llama Secretos del Arte Más Oscuro, según reveló Hermione en Las Reliquias de la Muerte. Este da instrucciones explícitas sobre cómo crear un Horrocrux. Secretos del Arte Más Oscuro. Es un libro horrible, verdaderamente terrible, lleno de magia malvada. Herpo el Loco es quizá uno de los magos más oscuros que jamás hayan vivido. Un hombre que, sin ayuda, fue pionero de una de las técnicas mágicas más perversas que se conocen. Gracias a esto, se ganó su lugar en la historia mágica. Y hablando de lugar, se crea Ollivanders por el 382 a.C. Las primeras tiendas de varitas se remontan cuando menos hasta esta fecha, el 382 a.C., El Ollivander original, el ancestro de Garrick Ollivander, se supone que venía de un país del Mediterráneo en la época romana y puso un negocio en lo que más adelante se convirtió en el Callejón Diagon. La etimología de Ollivander nos dice que significa el que tiene la varita de olivo, un nombre muy adecuado y que encaja con que venga de un país mediterráneo, donde los árboles de olivo crecen de manera nativa. Considerada una rama compleja y misteriosa de la magia, la creación de varitas se refiere a cuando alguien usa núcleos y maderas para construir varitas para magos y brujas. Esta profesión tiene muchísimos siglos, y los primeros fabricantes se dice que eran druidas. Un druida se consideraba en la época de los celtas un miembro de la clase alta y educada. Consideraban cualquier cosa que fuera un palito de madera como un árbol. Eso los llevó a hacer varitas con cosas como la vid, una tradición que siguió Garrick Ollivander en el siglo XX. Y aunque eran bastante talentosos en su arte, en esta etapa de la historia era muy normal que un cliente llegara a una tienda con su propio núcleo, una tradición que se ha perdido en épocas más recientes. La familia Ollivander revolucionó la fabricación de varitas cuando públicamente rechazaron el proceso tradicional de fabricación. Antes los magos y brujas conseguían su propio núcleo. Ollivander creía que este proceso generaba varitas de inferior calidad y desempeño.
lo que llevó a que la familia consiguiera los componentes para las varitas de sus futuros clientes. Ollivander investigó cuáles eran los mejores núcleos y siempre encontraba la mejor madera para que hicieran equipo. El cliente antes seleccionaba su varita. Él comenzó la tradición de que la varita eligiera al mago. La fundación de Hogwarts en el siglo X. Quizá les sorprenda esto, pero hubo una época en la historia mágica donde Hogwarts no existía. No había casas, ni sombrero seleccionador, ni castillo. Afortunadamente, gracias a 4 magos y brujas del siglo X, que, en palabras del sombrero seleccionador, tenían el mismo deseo de crear la mejor escuela de magia del mundo, llegó el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Estos fundadores eran Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Salazar Slytherin y Helga Hufflepuff. El castillo y la escuela como tal se fundaron en el Castillo 10 y estaba en una ubicación secreta en las tierras altas de Escocia, un lugar que nunca se ha revelado como tal. Este secreto era necesario porque el siglo X era una época peligrosa para magos y brujas. Eran constantemente perseguidos por los muggles. Los muggles, que temían a la magia, solían tener actitudes hostiles con lo que sea que no entendieran. Para asegurar el bienestar de los estudiantes, los profesores y de la escuela misma, se usaron poderosos encantamientos en el colegio. Lo ocultaron de los ojos de los muggles. El nombre Hogwarts llegó de parte de la fundadora Rowena Ravenclaw, que soñó con un cerdo verrugoso que la llevaba a una colina junto a un lago. Se especula que así escogieron la ubicación del colegio también. Después de esto, como cualquier institución, se creó el escudo para Hogwarts. Y por supuesto que también había un eslogan, que dice Draco dormiens nunquam titilandus, lo cual más o menos se traduce como nunca le hagas cosquillas a un dragón durmiente. Desde ese día en el año 993, Hogwarts ha sido la piedra angular para la educación mágica en Bretaña. Ha dado forma a las vidas de magos y brujas durante más de 1000 años. Guerras, rebeliones, magos oscuros, todo eso va y viene, pero Hogwarts se mantiene fuerte. Es un símbolo de esperanza cuando llega la oscuridad. Salazar Slytherin se va de Hogwarts y crea la Cámara de los Secretos. Esto en el siglo X. Después de que abrió Hogwarts, hubo una época breve pero armoniosa, donde las amistades entre los fundadores quedaron intactas y todas las cosas fluían. Pero no le llevó mucho tiempo a Salazar Slytherin empezar a tener conflictos con sus compañeros fundadores. Su oscuridad no molestó al principio a Godric, Helga ni Rowena, pero sus ideas anti-muggles, si bien pudo haber tenido cierta razón en ese momento, no vino bien a los demás. Frustrado, Slytherin puso un ultimátum a los fundadores. No podía visualizar un futuro para el colegio si aceptaba a estudiantes hijos de muggles. A pesar de que controlaba su propia casa y que el sombrero seleccionador le ayudaba a seleccionar a los de sangre pura para Slytherin, esto no era suficiente. Salazar quería que todas las casas de Hogwarts aceptaran solo a estudiantes de sangre pura. Creía que eran los verdaderos herederos del linaje mágico. Entonces creció la tensión y esto llegó a un punto de quiebre. Slytherin se encontró en problemas con sus compañeros, quienes creían que los hijos de muggles eran igual de valiosos que los de sangre pura. Rechazaron sus perspectivas prejuiciosas y rígidas. Se negaron a limitar las inscripciones a Hogwarts basándose en el linaje. Incluso el más viejo amigo de Salazar, Godric, rechazó a Slytherin por su intolerancia. Al final, Salazar se vio obligado a dejar Hogwarts, la escuela en la que había pasado tantos años y que había fundado, pero quedó una marca de Slytherin. En los años siguientes, el sombrero seleccionador eligió a los estudiantes basándose en las preferencias de Slytherin. Y hubo algo más. En las profundidades de Hogwarts, accesibles solo por pasadizos ocultos, el mago tenebroso creó la Cámara de los Secretos, un lugar con una estatua de él mismo. Al llegar al último par de columnas, vio una estatua, tan alta como la misma cámara, que surgía imponente, adosada al muro del fondo. Era un rostro antiguo y simiesco, con una barba larga y fina que le llegaba casi hasta el final de la amplia túnica de mago, donde unos enormes pies de color gris se asentaban sobre el liso suelo. Pero eso no fue lo único que quedó en la cámara. Slytherin dejó dentro un enorme y venenoso basilisco, uno que era tranquilamente rival para las asesinas criaturas que Herpo había perfeccionado antes que él. Salazar esperaba que uno de sus herederos se hiciera cargo y que librara al mundo de los hijos de muggles con la ayuda de su serpiente. Sus sueños se vieron realizados 1000 años después, cuando Tom Riddle entró a la cámara y atacó a sus compañeros que no eran de sangre pura. Pero desafortunadamente, no se sabe mucho después de Salazar después de que se fue. Algunos creen que murió poco después de crear la Cámara de los Secretos. Invención del Quidditch en el siglo XI. El Quidditch es sin duda el deporte más popular y conocido entre los magos y brujas. Es también, como quizá ya sepan, extremadamente mágico.
Es un juego que tiene que ver con pelotas que vuelan por ahí por voluntad propia y se juega montado en escobas. El Quidditch involucra 2 equipos en una cancha que suele estar lejos de la vista de los Muggles. Cada equipo tiene 3 cazadores, 2 golpeadores, un guardián y un buscador. El juego usa 4 pelotas, la Quaffle roja para anotar, 2 Bludgers para atacar a los jugadores y la tarea del buscador es atrapar la Snitch dorada. Hacerlo le da 150 puntos a su equipo y termina el partido. En la comunidad mágica, el juego es todo un éxito, pero lo que probablemente no sabían es que el Quidditch ha existido durante casi el mismo tiempo que Hogwarts. Sus orígenes datan del siglo XI y ha evolucionado con el tiempo. El primer registro histórico del Quidditch viene por parte de una bruja que vivía en Quidditch Marsh en el siglo XI. Se llamaba Gertie Kettle. Gertie escribió en su diario sobre cierto juego que tenía que ver con escobas que la molestaba. Describía lo que se cree era una primitiva forma del Quidditch. Incluía una Quaffle rudimentaria, Bludgers y los aros. El siguiente registro tardó 100 años, cuando un mago de Yorkshire llamado Godwin Nin describió el juego en una carta a su primo de Noruega. La descripción de Godwin del Quidditch nos deja algunos puntos clave. 1. Su ubicación en Yorkshire sugiere que 100 años después de que Gertie vio el juego en Quidditch Marsh, el Quidditch ya se había esparcido por Inglaterra. Y 2. El equipo y el juego habían evolucionado. Godwin lo llama Quidditch con K. También usa el término Bludger y Catcher, que son las formas antiguas de Bludger y Chaser o Cazador. También hablan de barriles para anotación y que había 3 en cada lado del campo, todos montados en postes. Más adelante, en los 1200, el Quidditch continuó con su evolución. Empezó a aparecer nueva terminología y se agregaron cosas al juego. Aparece la Quaffle, los guardianes, las canastas para anotar y ahora se llamaba Quidditch con C. Uno de los grandes cambios no llegó hasta la mitad del siglo XIII, cuando se adoptó la Snitch dorada. La creación de las Reliquias de la Muerte, siglo XI. La leyenda de las Reliquias de la Muerte es una de las historias más conocidas del mundo mágico. Se ha pasado de generación en generación. Cuenta la historia de 3 hermanos que se enfrentan a la muerte y reciben un poderoso artefacto mágico a cambio: la varita de Sauco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad. Estos 3 objetos poderosos tienen en común algo, y es que pueden hacer cosas que están más allá de lo que se suele ver en el mundo mágico. La piedra de la resurrección se dice que puede traer de vuelta a los muertos. La varita de Sauco tiene la habilidad de conquistar a las otras varitas y la capa de invisibilidad puede esconder lo que sea o a quien sea que se oculte bajo de ella. Juntas son las Reliquias de la Muerte, frecuentemente representadas por un símbolo que incluye a las 3. La historia dice que estos 3 objetos fueron creados por la mismísima muerte. Antioch, Cadmus e Ignotus Peverell, los 3 hermanos que se asocian con la historia, nacieron a finales del siglo XI o principios del XII. Sería razonable asumir que las reliquias también se crearon en esta época, pero vale la pena mencionar que la historia de las reliquias es solo eso, una historia, y he hecho videos en el pasado donde especulamos de los orígenes de estos artefactos mágicos. Quizás sean más viejos, incluso más de 1000 años más viejos. Creación del Torneo de los 3 Magos en el siglo XIII. Esta es una competencia mágica entre las 3 instituciones principales de magia de Europa: Hogwarts, Beauxbaton y Durmstrang. Cada escuela selecciona a un campeón para que compita en 3 tareas diseñadas para poner a prueba sus habilidades mágicas, inteligencia y valentía. Los campeones ganan puntos dependiendo de cómo les vaya en cada tarea, y el que haga el mayor puntaje al final se queda con la gloria y la histórica copa del torneo. Así como los eventos de inicios del mundo mágico, los orígenes del Torneo de los 3 Magos se han perdido. Pero basándonos en la poca información que tenemos, podemos con cierta seguridad asumir que la primera vez que se celebró el torneo fue a finales del siglo XIII. En este momento, las 3 escuelas de la región se unieron y decidieron enfrentar a sus estudiantes. Desde entonces, el torneo continuó y se convirtió en un ícono de las vidas de muchos estudiantes de Europa y Gran Bretaña. Las 3 escuelas prometieron llevar a cabo el evento cada 5 años y, en general, lograron cumplirlo. Pero aunque el torneo jugó un papel tan importante en la historia de la educación mágica, quizá les sorprenda saber que no hay tanto registro sobre los juegos o los campeones de cada torneo. Y eso es todo por hoy. Vienen más videos como este, así que estén al tanto
Y como les dijimos antes, no olviden suscribirse y pueden ir a ver el video de los eventos después de la historia de Harry Potter. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.